Muy buenos días, tengan todos y todas. Estamos nuevamente reunidos ahora este día Viernes Santo del año 2022 y vamos a desarrollar un tema muy interesante de la antropología gnóstica. Sin duda alguna, la gnosis del maestro Samael es una revelación suprema de todos los misterios crísticos. Y en este caso hablaremos sobre este tema del Cordero Inmolado, haciendo la revelación que el maestro Samael hace en las diferentes obras, especialmente en su libro El mensaje de Acuario, sobre lo que es el Apocalipsis de San Juan. La conferencia en sí versará sobre la revelación de este misterio del Cordero, basado en ciertas partes importantísimas del Apocalipsis, como este que dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el Apocalipsis 5 vamos a versar entonces este tema de ahora. Dice el Apocalipsis: y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Verdad? Tenemos la imagen de estos 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Hecho importantísimo, porque sin el quinto evangelio, sin la luz del quinto evangelio, que es la gnosis, difícilmente penetraríamos en este misterio e intentar develar qué significa entonces un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Pero sin embargo, cuando hacemos contacto con la enseñanza del maestro Samael, vemos una explicación clara, amplia y precisa de lo que es el misterio de esos 7 cuernos y de los 7 ojos, los misterios del 7. De todo esto hablan entonces en los diferentes libros. Las iglesias lo hacen entonces en diferentes formas, lo rotulan y lo exponen, pero no explican en sí el misterio del 7. Si damos la lectura a lo que dice el Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción, dan gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. Así continúa el Apocalipsis y dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El Cordero, ya viendo entonces este aspecto, el Cordero era un elemento básico en el sistema del holocausto de Moisés, tema que lo desarrollamos ayer precisamente. Un Cordero era ofrecido como ofrenda quemada continua cada mañana y cada tarde, y el día sábado era el doble.
Todo esto lo encontramos en los libros de Moisés, en el Pentateuco, principalmente en el Éxodo y en el libro de Números. Pero vean ustedes qué interesante, porque si vemos entonces los animales tenían 6 alas, y todo eso lo podemos abordar muy ampliamente desde el punto de vista de la cábala hebrea, del número 6, que está relacionado con los misterios del amor, con la fuerza entonces que ayer veíamos entonces para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y los 4 animales de la alquimia, los 4 seres, los que acompañan entonces a los evangelistas: el león, que es el fuego, los 4 elementos de la naturaleza; el águila, que es el aire; el toro, que es la tierra; y el rostro humano, que es el agua. Y entonces podemos develar solo eso, figura, es como para que nosotros desarrollemos otra conferencia más. Aquí nos interesa introducirnos al misterio. Vean la profundidad oculta en la enseñanza que está en ese libro. Por eso el maestro Samael dice que el Apocalipsis es un libro muy divino, profundamente divino, y que contiene todas las claves para la autorrealización. Pero obviamente hay que saber entonces penetrar en ese misterio, y nadie se ha atrevido a tocar ese libro. Gracias a Dios no lo han tergiversado, se mantiene intacto, porque no se han atrevido entonces a interpretar a su modo las cosas que existen en él. Pero ¿qué significa entonces los 7 cuernos? ¿Qué significa entonces un cordero de 7 ojos? Y eso nos manda directamente relacionado precisamente a la cábala, a la ciencia de los números, para poder extraer de ahí entonces lo que el simbolismo terriblemente divino que está exponiendo simplemente la figura del cordero con esos 7 elementos. Vemos la ley del 7, o ley del eterno hepta para Parchino. Apoya, coopera con la ley del 3, con la ley del santo Triamansicano. Las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos tienen la capacidad para crear y volver nuevamente a crear. Mas, sin la ley del eterno hepta para Parchino, o sea, la ley del 7, si la ley del 7 no coopera, en modo alguno podría originarse una creación. Sería en vano, definitivamente, hacer la creación si no está esta ordenada. Entonces estamos ante el gran misterio de la creación y del ordenamiento cósmico de la creación. Sin duda alguna, sin la ley del 3, sin estas 3 fuerzas primarias de la creación marcadas en el árbol de la vida arriba, como dicen en la cábala hebrea, Keter, Chomai, Binao, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el creador, aquello que Moisés le llamó el Elohim, o dijéramos la auténtica interpretación de lo que es el Yod He, que se reduce a Jehová, el creador.
Entonces, el creador o los creadores definitivamente tienen el trabajo entonces para hacer surgir la creación, pero esa ley del 3 que crea necesita apoyarse en una ley que ordena la creación, y esa es entonces la ley del eterno Hepta para Parchinot, o la ley del 7. Existen entonces esas 3 leyes, 2 leyes fundamentales: la primera que crea y la segunda que ordena la creación. Así que bueno, y damos una ojeadita a este aspecto del eterno Padre Cósmico Común, desde el absoluto solar, emana definitivamente en su primer impulso, emanan estas 3 fuerzas, que es el Yod Jebauhe, el Elohim creador. Y entonces eso forma la parte superior del árbol de la vida, la cábala de la vida. Eso es lo que se conoce como el logo solar. Y si lo vemos en el Apocalipsis, cuando dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esta es la corona de la vida que le entrega a todo aquel definitivamente que se levanta del lodo de la tierra, al Hijo que regresa al Padre. Nos dice el maestro Samuel: nuestros estudiantes gnósticos no deben olvidar jamás lo que son las 3 fuerzas llamadas Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas 3 fuerzas constituyen la sagrada Triamansi Kanno, es decir, la ley del 3. Y definitivamente estos triples poderes existen en el absoluto solar. La ley del 3, las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos son indispensables para crear y volver nuevamente a crear. De hecho, tenemos que comprender que esas 3 fuerzas se dan en toda creación, aquí en la tierra también. Entonces aparecen el primer fuego, el primer logos, y por desdoblamiento el segundo y el tercer logos, y forman entonces lo que es el Yod Jebauhe, el Jehová, el Elohim creador. Vean cómo Moisés definitivamente definía claramente: el Elohim es el creador. ¿Y de dónde sale el Elohim? De Elohim, más arriba, es decir, del absoluto solar, o sea, del seno del Padre incognoscible, descienden esas 3 fuerzas. Mas ellos no son la creación, son el creador, son los que van a crear. Para eso se apoyan definitivamente en ese gran vacío del vientre de la madre cósmica. Los cabalistas hebreos guardan con mucho celo este espacio oscuro, el gran vacío, que es el espacio sagrado, donde entonces se realiza la liturgia del fuego. Nos dice el maestro que las regiones de los 3 amén están simbolizadas por el triángulo de los 3 supremos, que se encuentran separados del resto del universo por el abismo que el humanoide intelectual jamás puede cruzar. Vean que ese abismo solo lo cruza el Maestro resurrecto. El Hijo, cuando resucita de entre los muertos y se asciende al Padre, atraviesa ese abismo para ascender al Padre. Y aquí tenemos entonces una diapositiva que muestra en sí, muy interesante, porque didácticamente podemos mostrar entonces las partes del árbol de la vida que corresponden. Primero, una al origen de todo cuanto existe, que es el absoluto solar. El absoluto dividido en sus 3 aspectos: el Ain, que es inmanifestado; el Ein Sof, que es la región donde está el átomo divino de nuestro ser; y el Ein Sof Aur, que es donde surge entonces toda la energía espiritual que va a dar vida a la creación. El primer impulso del absoluto solar por crear hace aparecer las 3 fuerzas primarias de la creación, hace aparecer al creador, eso que el maestro Samuel le llama los cosmocratores, la región de los dioses solares. Estos dioses solares entonces constituyen esta región, constituyen la
región del Creador, la ley del Triamancicano. De hecho, es donde se realiza entonces el proceso o se toma la decisión de la creación. Viene a nuestra memoria la pasión del Maestro, explica cómo el Padre ordena al Espíritu Santo, a Binah, y le dice: ve y fecunda a tu esposa la materia caótica. La materia caótica es ese abismo, el vientre de la gran madre, de la mula prakriti, como dicen los hindustanes, que es la madre cósmica. Y le dice: ve y fecunda a tu esposa la materia caótica. Y le dice: para que surja la vida. Y le dice: pero tú verás, porque él sabe lo que tiene que hacer. Recibida la orden, entonces hay un desdoblamiento, y ahí es donde surge el misterio de la Madre Divina. El tercer logos, el creador, entonces emana de sí al eterno femenino. El eterno masculino emana desde su fondo mismo al eterno femenino, para que en esa región de edad, en esa región del abismo, pone en marcha la liturgia del fuego para la creación. Ahí entonces se da la creación para que surja abajo los 7 sepirotes, ven ustedes abajo, la creación ordenada en 7 grandes aspectos, o 7 tipos de mundo, o 7 niveles del ser. Esos son los 7 sepirotes del árbol de la vida. Pero todo surge entonces de ese caos, de esa región oculta, de un sepirote que no tiene nombre en la cábala hebrea, y que los hebreos guardan muy celosamente por mucha razón. Entonces vemos al santo Triamancicano, que es el creador, abajo al externo es Taparaparchino, ordenando de una manera extraordinaria la creación misma. Y entonces ahí vemos entonces cómo cada una de esas regiones obedece o vive, digamos, en diferentes frecuencias vibratorias del hidrógeno, con diferentes hidrógenos, y así es como vamos nosotros comprendiendo cómo se desarrolla esto del rayo de la creación. Del seno mismo, del Padre Madre, de Shiva Shakti, como decían los hindustanes, definitivamente surge la creación. Y quien nace definitivamente del seno de la madre es la vida. La vida, ¿quién es la vida? El Cristo cósmico. El Cristo cósmico. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué nace el Hijo? Para que el sistema planetario, en nuestro caso, pues en nuestro sistema planetario, el sistema planetario de Ors, todos los planetas tengan vida. Entonces Cristo nace del vientre de la madre para crucificarse y dar vida. Por eso es que el Hijo, la ley suprema del Hijo, es el sacrificio. Y todo aquel que aprende a sacrificarse por los demás de una u otra manera, imita al Cristo en su gran amor. Él nace para eso, es un mártir desde que nace. Entonces, nada podría, si la creación, surge la creación, serían cadáveres sin vida si no apareciera el Hijo crucificado en el fondo mismo de cada esfera, planetaria, de cada sol. Y por eso está crucificado dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para darnos vida, para seguir entonces en ese martirio permanente que es basado en el amor infinito del Cristo por toda la creación. Para eso es leyes son leyes. Entonces el Espíritu Santo crea, pero Chomá, que es el Espíritu cósmico, el Cristo cósmico, da la vida. Y así estas 3 fuerzas se distribuyen en la creación. Vemos cómo entonces sí existen 7 señores sublimes, lo dice el Apocalipsis, habla de esos 7 espíritus. Estamos hablando de la creación de un juego de mundos, como por ejemplo nuestro mundo, el sistema solar de Ors. Y si vamos a hablar de esto para ir comprendiendo entonces cuáles son estos 7 señores sublimes
que tiene cada uno de ellos las 7 verdades, y cada verdad la contiene cada uno de los 7. Nos explica el maestro Samael que en el proceso de la existencia de nuestro planeta Tierra albergará 7 razas, y cada una de esas razas ha sido auxiliado por uno de estos señores sublimes, de estos 7 espíritus ante el trono de Dios. La primera raza, pues obviamente fue de naturaleza mental y fue dirigida por Gabriel, el regente de la luna. Asimismo, entonces fue la segunda raza, el hiperbóreo, regida por Rafael. Uriel estuvo encarnado pues al final de la raza Lemur, y Michael estuvo encarnado al final de la raza Atlante. Y son estos espíritus divinos los que tienen que orientar al final de cada raza. En cada ciclo de vida de cada raza tienen que aparecer entonces sobre el terreno de la vida, sobre el terreno de la existencia de la raza, para orientar su trabajo, orientar entonces de manera espiritual sobre el regreso hacia el Padre. Y la quinta raza, que somos los arios, pues obviamente tuvo que encarnarse en mi cuerpo físico, Samael, el quinto de los 7. Él entregó su quinta verdad, el quinto evangelio, y reveló todo lo que ahorita nos sirve de fundamento para poder hablar de estos temas maravillosos. Hacemos nosotros entonces estos enfoques antropológicos y una exégesis tan profunda de lo que aparece casi vedados en estos libros sagrados, como es el libro del Apocalipsis. Más adelante vendrá en la raza Coradi, por supuesto, vendrá Sachariel y por último Orifiel, y termina entonces. Eso es lo que representa sí los 7 fuegos sagrados de ese candelabro de 7 que usan pues la iglesia, o que usan los hermanos de la refugia, los rabinos en sus iglesias, en sus sinagogas. Es maravilloso ese símbolo, porque está representando precisamente esos 7 fuegos sagrados, los 7 espíritus ante el trono de Dios. Vean ustedes la ley del 7 manifestándose ahí, 7 fuegos sagrados que están en relación directa con la vida del universo, con la ley del Epta para Parchinón. Así vamos entendiendo poco a poco. Nos dice el venerable maestro: en el sistema solar hay 7 Dayani Budas. En el macrocosmos los 7 espíritus y las 7 mentes marchan maravillosamente, porque ahí todo anda en armonía. Cada uno de los 7 planetas tiene su propio espíritu viviente, y cada mente de esas marcha en perfecta concordancia con todo el cosmos. Hay 7 fuegos encendidos en cada uno de los planetas. Vibra y palpita, y esos fuegos que está encendido en el núcleo de cada estrella, en el núcleo de cada planeta, es la vida en sí de ese planeta. Y nosotros no somos la excepción. El planeta Tierra tiene su fuego, que surge definitivamente de Logos Melquisedec, aquí en nuestro planeta. No se ignora definitivamente. Si ya nos vamos un poco a la anatomía, dijéramos, muy íntima, dentro de aquella tierra filosofal que está en nuestra médula espinal, el sistema nervioso central y la médula, pues ahí tenemos la representación íntima o cuántica, podríamos decir, de los 7 planetas del sistema solar y de los sepirotes de la Cábala. Abajo los sepirotes que vimos, que es lo que está ordenado por el Epta para Parchinón, y el triuno sol espiritual, que es la corona sepirótica arriba. Nos explica el venerable y dice: así pues existen 7 señores sublimes y 7 verdades. Cada verdad la contiene cada uno de los 7. Dice:
Si mi Dios interior profundo tiene la verdad sobre la fuerza, obviamente el de Mercurio, Rafael, tendrá la verdad sobre la ciencia, sobre la sabiduría, y Saturno, Orifiel, sobre la muerte, etc. Así pues, hay 7 verdades. Eso es obvio, pero esto que estoy diciendo se repite en cada ser humano. Dentro de la humana personalidad o de la anatomía oculta de aquel ser que se va definitivamente autorrealizando, se va poniendo en orden esa creación y se va ascendiendo sobre lo creado, se va realizando en cada uno de las esferas de creación, en cada uno de los niveles que representa el árbol de la vida. Así como entonces vamos comprendiendo. Arriba entonces la ley del 3, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y abajo la creación misma. Toda esa creación definitivamente tiene vida porque está dentro de sí el fuego sagrado. El fuego se ha crucificado dentro de cada esfera. Así, bueno, podemos ir comprendiendo cómo entonces se ordena este aspecto de el 7. El número 7, si nos vamos a la Cábala y al Tarot, por ejemplo, representa el poder mágico en toda su fuerza. El santo 7 es el Sanctum Regnum de la magia sacra, de la alta magia esoterista. En Cábala es el carro de la guerra. El número 7 es el íntimo, es el Cristo íntimo, o sea, nuestro real ser, servido por todas las fuerzas elementales de la naturaleza. La naturaleza es un gran organismo viviente. En última síntesis, esta gran máquina está dirigida por las fuerzas elementales de la naturaleza. Si vemos un poco a nuestra anatomía, encontramos ahí cómo entonces el organismo humano posee ese septenario, esos 7 sepirotes en las 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la maquinaria orgánica, y esto es verdad, así funciona nuestro cuerpo físico. Los nervios, como agentes de la ley del 3, controlan a la glándula que, como ya dijimos, representan la ley del 7. La ley del 7 y la ley del eterno Hepta para Parchinón coopera con la ley del 3, con la ley del santo Triamancicano. Entonces aquí tenemos nosotros los 3 sistemas nerviosos que están relacionados con la ley del 3: el sistema nervioso cerebroespinal, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático bajo. Y estos están conectados directamente, claro, a la médula espinal, y la médula espinal conectados a cada uno de los 7 centros, 7 sepirotes o 7 planetas íntimos que están representados en nuestro sistema glandular o en nuestro sistema endocrino. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes. El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el parasimpático vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Y aquí tenemos entonces la Tierra y los demás, nuestro universo interno, nuestro sistema solar interior, en donde se deben desarrollar todos los trabajos y los pasos de las grandes iniciaciones para regresar al Padre, para rehacer el camino que una vez hicimos cuando descendimos por primera vez a este mundo. Se debe volver por los mismos pasos que venimos, se debe regresar, y ahí es donde comienza entonces el trabajo, la explicación esotérica de lo que son los 7 cuernos,
de el cordero inmolado. ¿Por qué se necesita entonces crear dentro de nosotros mismos esos 7 fuegos sagrados cuando va el iniciado de regreso, cuando va desandando lo que una vez caminó y va de regreso al Padre? Nos dice el maestro en el matrimonio perfecto que existen 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Existen 7 serpientes, 2 grupos de 3, con la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Dice, necesitamos subir la 70ª escala del fuego. Y eso es ir conquistando uno a uno las regiones del universo, las diferentes regiones, las diferentes dimensiones de la naturaleza. Es ir penetrando victorioso y haciéndose ciudadano consciente de cada una de esas regiones de vida en el universo y en las regiones superiores, hasta que llega a la 5ª iniciación de misterios mayores. Y ahí nace el Hijo del Hombre, ahí nace el hombre causal. Entonces ahí surge, entonces nuestra conciencia se fusiona al hombre causal y al alma humana del ser. El 7º fuego es cuando entonces es la del alma espiritual, la del Buddhi. Y cuando el 5 y el 6, Tiperet, es decir, el alma humana y el alma espiritual se fusionan, entonces viene el 7º fuego. Y entonces viene el reino de Dios se ha consumado, dice el Apocalipsis, con esos 7. Entonces se necesita subir la 70ª escala del fuego. Vea usted lo que significan los 7 cachitos del cordero, ¿no? Están ahí puestos como, ¿y por qué no lo develan entonces en otra parte? ¿Por qué no lo explican? No saben. Se necesita saber cábala, se necesita tener la 5ª verdad, se necesita tener el auxilio de este 5º evangelio que arroja luz sobre la enseñanza más profunda. Y entonces vemos nosotros el sentido superlativo que tiene entonces, incluso este candelabro de 7 velas. Es maravilloso, es divino la enseñanza que está en él. Pues dice el venerable que la autorrealización íntima del hombre no es jamás el producto de ninguna mecánica, sino el resultado de trabajo consciente, hecho con suma paciencia y dolor por nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Entonces ven cómo representa ese candelabro de 7 velas. Representa definitivamente los 7 espiroteos, los 7 centros magnéticos, las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 grandes iniciaciones del fuego, que es la escala de Jacob que debe ascender definitivamente para ir de regreso. En esa escala de Jacob sirve para ir de la tierra al cielo, de la materia al espíritu, para ir de regreso como el hijo pródigo de regreso al Padre. Pero obviamente que se deben encender esos 7 fuegos. 7 son los peldaños de la escala de Jacob. Y el que llega, dice el venerable, al 7º peldaño recibe el bautismo del fuego. Y tenemos ahí esa maravillosa vista que se ve entonces en los altares de algunas iglesias. Solamente ese símbolo es para prosternarse y adorarlo por el profunda enseñanza que tiene espiritual, porque ahí está hablando del Cordero que se ha inmolado para llegar a esa altura. Estamos hablando de un gran maestro resurrecto que se ha levantado del lodo de la tierra y ha reconquistado el universo y ha creado entre el cielo el universo y se ha convertido en un rey de la naturaleza. Por eso dice el venerable, es necesario saber que Jesús, el gran Kabir, que predicó esta doctrina, sabía muy bien que cada cual lleva su Jesús Cristo íntimo particular. El Cristo íntimo es quien cuenta, porque es nuestro Salvador, y el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el viejo de los siglos. Él es el gran reconciliador. El Cristo íntimo es el que nos lleva al Padre,
Por eso dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Si no ascendemos la escala de Jacob hasta Él, en esos 7 fuegos, encarnamos totalmente la fuerza del Hijo, y el Hijo se encarna entonces de subir a la cruz, de hecho, de eliminar hasta el último deseo, hasta el último defecto, y ascender al Padre. ¿Cuál es el Padre? Esa corona sepirótica que vimos entonces que vemos en la Cábala, esas 3 fuerzas primarias de la creación que emanan en el primer impulso del absoluto solar, el Padre, el omnimisericordioso. Esa es la corona de la vida, es la corona sepirótica, está formada por Keter, Chomá y Binah. Hay que comprender el fundamento de estos 3 sepirotes. La corona radiante de la vida, el árbol de la vida aparece, pues las 3 esferitas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero para llegar allí, definitivamente, el Cristo triunfante, el Cristo resurrecto, asciende y se fusiona a su Padre, se fusiona a su origen. Y aquel iniciado que vive dentro de su íntima conciencia, este proceso se convierte por derecho propio en un Dios solar. La autorrealización íntima es el resultado de supremos y autoesfuerzos voluntarios y perfectamente autoconscientes. La autorrealización íntima exige tremendos superesfuerzos individuales, y esto solo es posible mediante la revolución de la conciencia. Y por eso en el mismo Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Pero qué corona y qué muerte? No es la muerte del cuerpo físico, permanecer, pernoctar en una iglesia hasta que me muera. No es una cuestión en el tiempo, no es aquí en el mundo de los sueños. Es la muerte de los defectos psicológicos, es la muerte mística, la que hace definitivamente al Hijo volverse perfecto para llegar a su Padre, que es perfecto. Y se le dice: es fiel hasta la muerte, le dio la corona. Precisamente un día como hoy, el Señor, el Hijo, representando al íntimo, asciende al Gólgota y reafirma su fidelidad al Padre hasta la muerte. Elimina hasta el último elemento indeseable dentro de sí mismo y es declarado muerto en la hora novena. Muere el Cristo. ¿Cómo puede morir la vida? ¿Cómo puede morir lo eterno? Es un símbolo de la muerte mística. Pero Él tiene que llegar internamente dentro de la humana personalidad, dentro de la conciencia contemplativa del gran iniciado. De hecho, tiene que subir a estas cimas inefables del sacrificio para eliminar a los yoes causas, que lo vimos en la clase anterior. Y luego descender al santo sepulcro. El Hijo del Hombre ha muerto en sí, ha matado a la muerte, porque la muerte solo se puede matar con la muerte. Está hablando, ha matado a la muerte física con la muerte mística. Ha matado a la muerte segunda con la muerte mística. Luego el Hijo del Hombre tiene que resucitar en el cuerpo físico. Es un maestro resurrecto, tiene el elixir de larga vida, es un verdadero rey de la naturaleza según la orden de Melquisedec, y tiene que lograrlo. Nos dice el venerable maestro: en la conciencia del iniciado habrá siempre eventos cósmicos formidables, y entre rayos, truenos y grandes terremotos del alma el Señor siempre entregará su espíritu al Padre, exclamando: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego viene su muerte, ese símbolo de la muerte, y me parece que nosotros entonces creemos que muere el Cristo, ¿no? Es un símbolo entonces, aunque el cuerpo físico del iniciado vive ese drama, ¿no? Y así parece en la historia. Pueden entonces extrañarse los que no conocen esta enseñanza profunda de que el Maestro Jesús el Cristo, como dijimos al final de la clase anterior, vive y sigue existiendo con su mismo cuerpo, que fue clavado en la cruz, con ese mismo que bajó al sepulcro. Y
con ese mismo que resucitó y con ese mismo que ascendió al Padre. Mantiene su cuerpo y sigue. Eso de que dice Cristo vive, que dicen algunos rotulitos, Cristo vive, gloria a Dios, es cierto. Pero ¿cómo no va a vivir el Cristo si es la vida que palpita en toda la creación? Toda la creación. El problema nuestro es que nos quedamos a veces en la figura antropomórfica. Nos quedamos en la imagen histórica. Pero aún esa imagen histórica, ese cuerpo histórico, ese cuerpo del Maestro de Dios, hace 2000 y tantos años, sigue existiendo. Él mismo. Entonces dice el venerable, podemos exclamar como el apóstol San Pablo: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si se ha convertido en un inmortal, si se ha convertido en un eterno. En la antigüedad, aquí en nuestros pueblos, en un código de Anáhuac, se ha dicho: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Crearon a los hombres, no somos nosotros, porque los hombres, el hombre verdadero es aquel que elevó sus 7 peldaños en la escala de Jacob, aquel que se levantó entonces las 7 serpientes dentro de su anatomía oculta y creó sus 7 cuerpos, etcétera, etcétera. Ese es el hombre. Y luego viene la fusión del hombre con la divinidad. Entonces surge entonces la figura de un Dios solar. Por eso acotan ellos y dicen: no todos los hombres lograron integrarse con la divinidad, porque no todos los hombres, no todos los que llegan a nivel de hombre se elevan a la altura del superhombre. No todos los hombres se elevan entonces. Aquellos que han encarnado dentro de sí mismo todas las 7 potencias, que han ordenado dentro de sí mismo y han ascendido los 7 escalones en la escala de Jacob, no todos suben, atraviesan el abismo insondable que los cabalistas hebreos le llaman Dat, que separa la creación del creador. No todos, solo algunos lo logran, solo algunos van, y eso se convierte, esos son los que fusionan con la divinidad. Esos son en realidad ese famoso Cordero inmolado. El Apocalipsis es trascendental, lo dice el venerable Maestro. Ahí se habla de los 7 ángeles. Es sagrada la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro hermético. Explica entonces esta figura del Cordero con sus 7 ojos y sus 7 cuernos, que el Eliseo tiene que romper cada uno de los 7 sellos del Apocalipsis, vivirlo y trascenderlo. Entonces ve 7 veces, conquista 7 veces. El primer sello es el cuerpo solar físico, el segundo el vital, el tercero el astral, el cuarto el mental, el quinto el cuerpo causal, el sexto, que es el cuerpo púdico o intuicional, corresponde al alma espiritual del ser, y el séptimo sello, que es el cuerpo del íntimo, el ser. Entonces el cielo se consuma, la obra de Dios se consuma dentro del iniciado. Y por eso es que el Apocalipsis de San Juan, al llegar al séptimo sello, cuando se rasga el séptimo sello, se dice que el reino de Dios ha sido consumado, así como Él lo prometió a sus siervos, los profetas. Entonces vamos viendo cuál es el sentido de la enseñanza oculta que aparece en esa parte del Apocalipsis. Sin duda alguna, ver físicamente a un carnerito y apenas tiene cuernos, entonces tiene 2 los machos. Tener 7 es algo extraordinario. Eso es el ocultismo, el esoterismo que encontramos en el Apocalipsis y en la Biblia. De los 7 cuerpos del hombre son los siguientes. Vuelve a repetirse: cuerpo
físico, el cuerpo astral de deseos, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad o cuerpo de la conciencia y el cuerpo íntimo. Nosotros tenemos 7 serpientes, dice, 2 grupos de A3 con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. 7 serpientes de fuego, que esas son, dijéramos, las que hay que levantar con el famoso trabajo que indican los animales del Apocalipsis, porque tiene 6 alas con el arcano 6, otro misterio que nosotros perfectamente ya hemos estudiado, pero que podemos también seguir adelante, develando. ¿Qué significa entonces estos 4 elementos de la naturaleza con esa gran enseñanza? El ascenso definitivamente por la escala de Jacob hacia las regiones superiores, hacia el regreso a nuestra casa celestial, a nuestra verdadera patria, a nuestro verdadero origen. El alma no es de aquí, no pertenece a este mundo. De este mundo son nuestros sueños, nuestras fantasías. El yo se queda aquí. Y este cuerpo no es más que un vehículo en el cual los valores internos del ser o del yo se manifiestan sobre la corteza terrestre. Lo tenemos que aprender y sacar conclusiones muy importantísimas de esta enseñanza del Apocalipsis. Los 7 sellos del Apocalipsis y la conquista de las 7 mentes también. A romperse en el caso del 5.º sello, que es el sello del mundo de la voluntad consciente, el iniciado se convierte en el Hijo del Hombre. A romperse el 6.º sello, que corresponde a la conciliación y al cuerpo búdico, a la conciencia y al cuerpo búdico intencional, el iniciado conoce los misterios del alma espíritu, los misterios de la conciencia, y al rasgarse el 7.º sello, que pertenece precisamente a Chiva Tattva, el iniciado conoce entonces los misterios del ser. Los 7 sellos que hay que rasgar de uno en uno. Aquel que ha llegado a rasgar el 7.º sello recibe el bautismo del fuego y queda iluminado interiormente. Y entonces viene para entregar la obra, y si existe un cuerpo físico, viene entonces para dejar que su luz brille, que les decía ayer. Este bautismo del fuego lo recibió el Maestro Jesús en el Jordán para desarrollar todo el drama de la vida y pasión y muerte del Cristo íntimo. Ven que hasta ahí llegó, aparece ahí y lo ve llegar entonces Juan el Bautista y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que va llegando, y sabiendo Juan que el que iba encarnado en ese cuerpo era el más grande iniciado solar de nuestro universo, la suprema jerarquía solar de nuestro universo, ve encarnado en esa figura, el gran Maestro Jesús. Pues Juan, que era un hombre cristificado también, no lo quería bautizar, porque el bautismo es del mayor al menor, ¿no? Usted no lo quería, no quería hacer el trabajo, no quería hacer el bautismo, la ceremonia, pero le dijo, recibió la orden, le dijo: hazlo para que se cumpla lo que esté escrito. Y necesitaba el bautismo para comenzar su misión sobre la tierra, que ya conocemos nosotros históricamente, el suplicio del Maestro, su grande obra de beneficio por los demás y todo lo que conocemos, su vía crucis, su camino hacia la cruz, en el proceso ese mismo, en el cual se deben eliminar totalmente las causas de todos nuestros defectos, y que debe haber una transmutación especialísima. Se debe haber un cambio extraordinario en el alma, y aquellas 7 potencias tenebrosas que estudiamos en la clase anterior. El orgullo solar debe transmutarse en fe y humildad. La avaricia lunar debe transmutarse en altruismo.
en alegría por el bien de los demás, en aquel que trabaja por el bien común, que renuncia al bien particular por el bien común. La lujuria venusiana debe transmutarse en castidad absoluta. La cólera marciana debe transmutarse en amor. La pereza, que es de Mercurio, debe transmutarse en actividad, en diligencia. La glotonería saturniana, transmutarse en templanza. La envidia jupiteriana debe transmutarse en alegría por el bien ajeno. Felicidad porque los demás están bien. Y esa es la escala que debemos nosotros subir y conquistar cada uno de esos planetas. No con los defectos, sino con las virtudes encarnadas, hechos, llenos de luz. Así es como entonces vamos nosotros ascendiendo y volviendo de regreso al Padre, como la serpiente que se muerde la cola. Dio una vuelta por estos mundos, bajó hacia las regiones inferiores, se sumergió, como dice el venerable Maestro Samael, en el reino de Plutón, que son los reyes, los mundos infiernos, y ascendió de nuevo al Padre. Llegó de nuevo a fusionarse con su divinidad, con el anciano de los días. No dije que el anciano de los días es la primera divinidad de la manifestación y movimiento, es un estado puro de venir. El Cristo es el Logos, es el segundo primordial, resplandeciente en el cinturón zodiacal. Y del Espíritu Santo, del Logos, surge la serpiente que se muerde su cola con la boca, el tercer primordial. La luz se expande en la aurora de toda la creación y luego se recoge ante el seno del absoluto al finalizar cualquier creación. Y este es el proceso que cumple, porque el proceso que necesita recorrer el gran iniciado. Nuestra alma un día desciende y desciende a esta región de este mundo y luego baja al reino de Plutón que le menciona el Maestro Samael, que es el reino mineral sumergido, que lo describe Dante Alighieri, que lo describe entonces en su Divina Comedia. Ahí involucionamos, quedamos atrapados en ese movimiento continuo de la evolución y de la involución, hasta que un día definitivamente encuentra el camino de regreso hacia su Padre y sube por la escala de Jacob, y esa gran serpiente vuelve a su origen, vuelve a las tinieblas profundas del absoluto mismo. Dice el venerable que el absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y luz increada y terrible para las jerarquías inefables de los Paramartasatya, seres inefables como el Maestro Jesús, como los grandes superhombres que nos han guiado. Pero el abismo abajo es la antítesis de esa región. Si arriba tenemos la suprema felicidad, la dicha y la luz, abajo es el supremo dolor y sufrimiento, las espesas tinieblas. Del abismo definitivamente sale la luz. Por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir el yo, al Satán, para arrancarle la luz a las tinieblas. Los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto, y eso representa entonces el viaje. Se desciende y estamos en este mundo, no con la misión de conquistar este mundo, sino de abandonarlo. Recuerden que el camino es de la tierra al cielo y la escala de Jacob está tendida desde la tierra al cielo. Y es la escala de los diferentes niveles del ser que debemos nosotros entonces ir conquistando o reconquistando, autorrealizándonos en él, viendo en sí mismo nuestra nueva condición en la medida que avanzamos y que cambiamos de un nivel de ser a otro. Interesante resulta la sabiduría antigua de nuestros sabios de Anáhuac y mayas. En el Museo de Antropología, Nacional de Antropología de la Ciudad de México, hay una escultura azteca en forma de hombre decapitado, que en lugar de la cabeza tiene 7 serpientes que representan los 7 grados del poder del fuego, de la
las 7 culebras. Esta pieza antropológica de los aztecas es el símil del cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Es lo mismo, la misma enseñanza, pero entregada de otra manera. Este es lo grandioso de la antropología gnóstica. Este es lo grandioso de la integralidad de lo que es la gran revelación que hace el maestro Samael, y nos permite a nosotros penetrar en todos los colegios iniciáticos. Ustedes ven, están relacionados con los 7 planetas y las 7 dimensiones básicas fundamentales, las 7 vocales, la I, la E, la O, la U, la A, la M y la S, que resuenan en la naturaleza con las 7 palabras del vitriol. Todo se relaciona con la ley del Hepta para Parchinov. Está en la ley del Eterno 7, la ley cósmica inefable. Y todos aquellos que definitivamente trascienden todo esto y que encienden sus 7 fuegos, como lo vimos en el candelabro, en su médula espinal encienden sus 7 fuegos. De hecho, no lo soporta el monstruo de la tierra y tiene que vomitarlo. Y es el símbolo de Jonás. Esta enseñanza maravillosa que aparece en el Evangelio. Dice el Maestro Jesús: esta generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la de Jonás el profeta. Entonces, en estos tiempos arcaicos se conoció esto de los 3 días en el sepulcro, en Somatria, entre los mayas, los egipcios, los aztecas. Tienen en sus tradiciones aquellos del sepulcro y los 3 días. Tienen que descender cuando bajan de confirmados muertos, tienen que descender al abismo nuevamente 3 días para vivir, para buscar cualquier impureza que haya quedado en las regiones atómicas, en los infiernos atómicos de sí mismos. Descienden a buscarlo. Y entonces, cuando algo puro, completamente puro, no lo soporta el vientre de este gran monstruo planetario, y lo expulsa. Y esa es la señal de Jonás. Y entonces resucita, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, según Mateo. Así que vemos entonces el gran misterio que está envuelto y que está oculto dentro de esta figura y dentro de esta parte del Apocalipsis de San Juan. Dice el venerable maestro Samael que cuando hayamos reconquistado la inocencia, arrojaremos nuestras coronas a los pies del Cordero. Entonces sabremos lo que es ciertamente el Cristo interno, lo que es ciertamente el inmolado, el Redentor, que es nuestro Redentor, el que se inmola, el que muere por salvarnos a nosotros, y salva toda la humanidad interna, y salva todas las partes autónomas y autoconscientes del ser que están alrededor del Cristo íntimo. El Cordero nos lava con su sangre redentora. Esa sangre es del fuego. Amemos al Cordero, rindámosle culto, porque Él ciertamente es el Salvador. Entonces tenemos esa figura extraordinaria, y que está relacionada obviamente en este día con la figura histórica de nuestro Señor Jesús el Cristo, el más grande de los hijos del sol, el más grande de los dioses solares, que ha descendido a la tierra en esta raza y que entregó definitivamente todo eso, esos misterios, a los cuales nosotros ahora estamos definitivamente disfrutando y compartiendo. Esto de los cuernos es bien simbólico, porque aparece en el Cordero las 7 grandes iniciaciones de fuego marcadas ahí. Eso es lo que tiene la enseñanza oculta. En el libro de Lucas dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Relaciona cada cuerno precisamente con un premio, con una iniciación de este tipo. Se levanta ese cuerno. Es maravilloso, pero grandioso sería definitivamente poder tener la
la dicha y la solvencia de hablar como habló en determinado momento nuestro gran maestro resurrecto Samael Aúmbaro. Y hablando de su propio proceso, dice: con la resurrección del maestro secreto en cada uno de nosotros, alcanzamos la perfección en la maestría. Entonces somos lavados de toda la mancha y el pecado original es eliminado radicalmente. Dice: yo trabajé intensivamente en la superoscuridad del silencio y el secreto angusto de los sabios. Yo me sumergí en los sacros misterios de Migna, las pavorosas tinieblas de un amor que es de la muerte, hermano gemelo. Como quiera que yo he subido y he bajado y he vuelto a subir, es obvio que poseo vasta experiencia en estas cuestiones de tipo esotérico. Como he recorrido el camino, puedo indicarlo con entera claridad y eso no es ningún delito. Y ahí nos dejó los libros y nos dejó toda esta sabiduría para indicarlo claramente cuál es el camino a seguir. El maestro ha bajado 3 veces y 3 veces ha subido. Es un 3 veces nacido, un 3 veces Dios, y viste todo. Y dice también en 1976-77, al final, estaba diciendo: en estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está en su santo sepulcro. En el año de 1978, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en Él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y eso se hizo y sucedió. Lamentablemente no estaba preparado este movimiento para comprender ese misterio de este cordero que se estaba inmolando en ese momento, y para comprender que un hombre resurrecto, que un ser resurrecto puede elegir su cuerpo a voluntad y puede quitarse el cuerpo que anda a tomar otro. Y lamento decirlo que aquellos que reclamaban los grandes discípulos de aquellos tiempos no lo comprendieron y huyeron despavoridos o se justificaron en su incapacidad por seguirle los pasos del maestro y se fueron blasfemando, hablando. Dice él: maestro, será él el que haga y no mi insignificante persona, que no es sino un instrumento, pero él en sí es perfecto y él la hace, él es perfecto, de manera que doy testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. Y narra cuando entonces se levanta, asciende a las 3 fuerzas primarias, y no solo eso, asciende al absoluto como un verdadero cordero inmolado. Dice: cuando yo me hice dueño del can, que esta es una de las pruebas de Hércules, ascendí victorioso desde el fondo del negro y horroroso precipicio. Entonces encarnó en mí el ser de mi ser, el ser de mi ser, dice. Eso que está más allá de Brahma, de Vishnu y de Shiva, más allá de las 3 fuerzas primarias, aquel divino prototipo solar absoluto, está hablando de su propio origen, de su propio absoluto solar. Y de cuando este hecho místico acaeció, entré dichoso en un pequeño santuario del sagrado sol absoluto. Desde ese instante extraordinario pude alimentarme con los frutos del árbol de la vida, más allá del bien y del mal. Había regresado al punto de partida original. Incuestionablemente había vuelto a mi mónada. Así habló Samael, el quinto de los 7. Y como un ejemplo de cordero inmolado de los últimos tiempos en la era de Acuario, se levantó del lodo de la tierra nuevamente, después de 10.000 años o 11.000 años de rodar tierra, vuelve a su casa, vuelve a su padre. Esa es la figura misteriosa, hierática y formidable de nuestro maestro Samael Aúmbaro. Vamos a llegar hasta aquí porque esto
muy grandioso. Seguimos obviamente con más temas relacionados con la antropología gnóstica para ir develando cada uno de las cosas que nos vamos encontrando, cada uno de estos grandes misterios. Gracias por haber asistido a nuestro seminario de esta Semana Santa, y obviamente si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto lo vamos a contestar.